Está con nosotros ya el doctor Gonzalo del Río, abogado del presidente Kuczynski. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Este levantamiento de la reserva, ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿Atenta contra lo que podría ser un secreto válido en una investigación del Congreso? ¿Creen que es una jugada más para atacar al presidente? ¿Cuál es la interpretación legal que se hace teniendo en cuenta que el Congreso tiene la inmunidad para tomar este tipo de decisiones? Yo creo que la reserva de esta investigación es una reserva que no tiene sentido desde el momento en que absolutamente todo se filtra. Por lo tanto, a mí no me extraña que esto se decida ahora. Ya habían desclasificado un documento que no tienen capacidad para desclasificar. Yo he sostenido, salió en alguna nota periodística, que me siento bastante tranquilo con las respuestas del presidente y que si los congresistas que van a tomar la decisión el jueves van a conocer esas respuestas, es una buena noticia para el presidente. Más allá de eso, está claro que una información que se contiene en una declaración del presidente en la Comisión Lavajato no debería ser pública, pero insisto, ya he perdido la fe en que alguna regla de confidencialidad se mantenga en el contexto de esta comisión. Es evidente que absolutamente todo se hace público y prefiero que se haga público ahora que 5 minutos antes de una vacancia, que fue más o menos lo que pasó al momento de la comisión. Si se hace público, evidentemente es por algo, porque algo ha dicho el presidente que podría, tener peso para decidir la vacancia o no el día jueves. ¿Confían en que lo que ha dicho el presidente no aportará elementos ni generará dudas sobre su idoneidad, sobre su propia moral, su comportamiento como empresario y como ministro de Estado? Sí, yo confío en que las respuestas del presidente han sido respuestas que a mí en lo particular como defensa me han convencido. Ya se había filtrado alguna mención a los tributos, que parece que eso es la única noticia importante que consideraban que había que filtrar. Luego hay respuestas bastante claras, a mi juicio, que además han mantenido una línea de defensa que el presidente ha sostenido durante un tiempo, y yo sí me siento tranquilo con las respuestas. Luego, tú sabes mejor que yo que cada quien interpreta el libreto como quiere, ¿no? Entonces, las interpretaciones que se realizan de un informe de UIF, de una declaración, son eso, interpretaciones. Para mí lo importante es que el presidente ha respondido, que se ha sometido a un interrogatorio, que lo ha hecho contestando a todas las preguntas, y eso me parece que es importante para todos nosotros. Para cerrar el tema de la filtración de la UIF, el presidente Kuczynski ha sido muy duro, ha cuestionado incluso la información contenida en este informe, más allá de que se haya filtrado o no. Ha objetado. El congresista Gilbert Violeta hoy, a través de la cuenta de Twitter, también ha dado cuenta de una serie de imprecisiones, y esto ha llevado a que el presidente incluso pida que se desactive, que no exista más esta unidad de inteligencia financiera. ¿No es eso un exceso, una reacción excesiva ante una información que puede ameritar una interpretación, pero no podemos desactivar la UIF por eso? Sí, yo no interpreto desde su declaración que diga que hay que desactivar la UIF. Probablemente lo que es, creo, una reacción natural de molestia frente a un informe que consigna un conjunto de errores claros, pero sobre todas las cosas un informe que debió mantenerse en reserva, porque no es un informe, es una nota de inteligencia financiera. Yo tengo que reconocer, más allá del malestar que le ha generado el presidente, que ayer el jefe de la UIF ha reconocido que ese documento no se debió filtrar. Y Mayla, me parece importante que tengamos en cuenta algo. Cuando los abogados sostenemos que algo debe ser reservado, siempre parece una leguleyada. Y yo entiendo que los periodistas que van en búsqueda de la información... Así es, y parece que hay intención de ocultar la información. Exacto, pero hay determinadas circunstancias en que una norma que exige que algo sea reservado no es una norma puramente formal o una leguleyada, sino que hay determinados documentos, como este, que son documentos que son un punto de partida y no un punto de llegada. Entonces, si hay una comisión que interpreta que este documento es un documento
documento que verifica datos, lo que hace es deslegitimar la naturaleza de un documento que no tiene nada que ver con eso. Lo sostiene claramente el jefe de la UIF ayer, sosteniendo que es a lo mucho un mapeo de riesgo, una hoja de ruta, y que los datos que esta nota de inteligencia, que no informe, contiene, eran datos que debían ser verificados. Y desde luego tendrían que haber sido verificados porque tienen un conjunto de errores notables. Ahora, ¿puede la UIF hacer una nota por más nota y no informe que sea es finalmente un documento conteniendo errores si se basa en información que a su vez le otorga el sistema financiero? ¿Puede la UIF emitir un informe que se basa en una carta de Odebrecht que había recibido la Comisión Lavajato? ¿Pero ese es el caso? Ese es el caso. Un dato fundamental de este informe es que cita transferencias de la concesión IRSA Norte, la concesionaria IRSA Norte, tramos 2 y 3. La concesión IRSA Norte no tiene tramos 2 y 3. La concesión IRSA Norte no le pagó a Westfield. Y la información aparece en la nota porque obedece o es reproducida una comunicación de Odebrecht. A una carta de Odebrecht que fue rectificada. A mí lo que me llama la atención es que el jefe de la UIF ayer sostiene que podrían haber errores porque además esa carta aclaratoria no les había llegado a ellos. Pero hay una cosa que es importante sostener. Esta carta le había llegado a la Comisión Lavajato. Así es. ¿Qué interés puede existir en brindarle a la Comisión Lavajato en una nota de inteligencia la información contenida en una carta que había recibido la Comisión Lavajato? Es decir, la UIF ha conocido la carta enviada a la Comisión Lavajato por los medios y la incorpora en una nota de inteligencia para enviarla a la Comisión Lavajato. ¿Eso no es una negligencia? Estoy absolutamente convencido que sí, no solamente... Pero de la UIF, ahí ya no tiene que ver nada la filtración. No, la filtración lo que hace es presentar como datos verificados los que evidentemente no son. Te puedes equivocar en el contexto de información, que es un punto de partida y no un punto de llegada, y en el aspecto de verificación que hace la Fiscalía, porque es un documento para Fiscalía, claramente lo que haces es corregir. Entonces yo reconozco, sí, yo tengo que decir que la UIF ha actuado negligentemente y que lamentablemente el jefe de la UIF, además a quien conozco, confía en su equipo, pero no debería confiar y debería realizar correctivos, porque hay errores groseros. Decir que el presidente fue ministro en 2003 es grosero. Decir que la concesionaria IRSA Norte pagó a Westfield es grosero. Decir que pagó en diciembre es grosero. Citar un documento enviado a la Comisión Lavajato en una nota de inteligencia es grosero. Pero también entiendo que ese informe no debió ser ventilado, que respecto de ese, y le estoy diciendo informe, mira que cometo el mismo error, esa nota de inteligencia financiera no debió formar parte del interrogatorio. Esa nota de inteligencia financiera no debió ser utilizada en el interrogatorio porque no es información verificada. Y a mí me llama la atención que este documento está plagado de no fotocopiarlo, no constituye un medio de prueba, no puede ser incorporado al expediente y simplemente Pero no aun cuando se trate de un documento de trabajo, igual no puede ser un documento de trabajo entregado a la Comisión Lavallato, que es una comisión parlamentaria, solicitud de la comisión que contenga errores de esa magnitud. Es decir, por más nota que sea, hay una responsabilidad de la UIF en proporcionar esa información, al margen de que se filtre o no se filtre. Es decir, la filtración no disculpa los errores que pueda contener esta nota, que va a manos de una comisión parlamentaria que la ha solicitado. Por supuesto que no lo disculpa, los agrava. Así es. Los agrava porque les permite a un conjunto de personas presentar como cierta información falsa. Es decir, información que no está verificada se presenta como concluyente y además es información que se sustenta en documentos presentados a la comisión, corregidos en la comisión, que no necesitaban ser presentados a la comisión porque ya los tenía y la Fiscalía también los tenía. Entonces, la pregunta para mí fundamental es, la UIF es un órgano técnico y funciona con reportes de los bancos. Esa es su ventaja. Esa es la información. ¿Qué hace la UIF consignando información que ha conocido a través de los medios de comunicación de una carta de Odebrecht? ¿Y cómo puede el jefe de la UIF luego sostener que la segunda carta no la recibieron? Por supuesto que no la recibieron porque no son sus fuentes y no son las fuentes a las que tienen que acudir para realizar un informe de esta naturaleza. El hecho que luego esta nota de inteligencia... ¿De quién depende la UIF? El jefe Sergio Espinosa.
No, claro, pero ¿de quién depende organizacionalmente en el aparato estatal? De la superintendencia. Entiendo que sí. Pero eso demuestra entonces que en el país estamos hasta las patas cuando se trata de verificar información de este tipo para evitar, por ejemplo, elusión tributaria. Yo creo que este informe es hasta las patas. Porque además, tratándose de la figura del presidente de la República, así sea nota, borrador, anotación en papelito, tenía que haberse hecho con la mayor pulcritud del caso. Y si esto le pasa al presidente de la República, ¿qué me pasa a mí? Además, el jefe de la UIF ha tenido la decencia de reconocer ayer que este informe, le volví a decir informe, nota de inteligencia, no debió ser publicado. Sí, claro, sí lo escuché en Cuarto Poder. Pero el día de hoy hay funcionarios que han salido a sostener otra vez que este informe es un informe que verifica, que es... Bueno, al margen de los resultados de esa información, durante el interrogatorio ha trascendido también parte ya a través de la agencia de noticias Reuters, por ejemplo, se cita un audio que dice haber escuchado la agencia, un extracto de lo que dijo el presidente, y hay una información que ha sorprendido. Ya nosotros aquí nos habíamos sorprendido cuando la congresista Bartra habló de una explicación que ofreció el presidente respecto a una supuesta venta de una casa, diciendo que era una operación legal que se había hecho para eludir impuestos, no pagarlos. No pagar en Estados Unidos. Y luego se ha conocido mayor detalle sobre esto y Reuters lo ha circulado ya a nivel internacional. Es decir, no estamos hablando de un desliz de la congresista Bartra, sino de que la agencia de noticias Reuters escuchó este audio donde el presidente dijo: ¿por qué le voy a pagar al tío Sam tanto dinero si voy a morir pobre a este paso? Yo voy a morir pobre si declarara todo lo que tengo que declarar o le pagara al fisco del tío Sam todo esto. ¿No es esto relevante para el proceso que estamos siguiendo acerca de la vacancia? Para mí en lo absoluto. ¿Por qué? Porque él puede hablar, puede tener una forma coloquial de pronunciarse, te puede gustar o no, pero lo que queda claro es que esa casa ha sido transferida a su hija y su hija es parte de su herencia. Es decir, es perfectamente posible, desde una lógica de planeamiento tributario, que yo considere que cuando tenga un impacto tributario mayor pueda adelantar un bien que en cualquier... El presidente no tiene 40 años, que en cualquier caso va a formar parte del patrimonio de su hija. ¿Y qué tiene que ver Dorado, que es la famosa empresa offshore? Él compró ese inmueble y algunos más a través de una empresa que primero fue domiciliada en el extranjero y luego se nacionalizó. Correcto, pero primero se domicilia en un paraíso fiscal. Sí. ¿No es cierto? Es una empresa del presidente, no lo compra a su nombre y la vivienda está en Perú. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué hacer tanto camino, tanto recorrido para una operación que es así de simple? Comprar una casa en el país donde está ubicada la casa y desde una cuenta particular. Sí, es una offshore. Las offshore han pasado a ser una suerte de pecado, ¿no es cierto? Las offshore son empresas que uno puede tener y que además en ese momento no tenían la condición que tienen ahora. Y hay muchísima gente en este país que compra inmuebles a través de una empresa que puede ser constituida en el Perú o en el extranjero. El problema... Pero se hace con la deliberada intención de no pagar los impuestos que corresponden en el Perú. El presidente ha pagado todos los impuestos que ha tenido que pagar. De hecho, la nacionalización importaba pagar los impuestos en el Perú, dejarlos de pagar en Estados Unidos para pagarlos en el Perú. Entonces, desde esa perspectiva, el dato que se presume o que Reuters describe como un dato será un dato que afectará al fisco americano, pero en el Perú se pagan impuestos. Yo te puedo asegurar, porque lo conozco personalmente, que al presidente se le puede costar muchas cosas, pero el presidente es una patena en materia de pagar impuestos y no realiza estos actos con el propósito de evadir impuestos, realiza estos actos porque son actos legítimos y transferirle un inmueble a tu hija como anticipo de legítima es algo absolutamente normal y sí puedes hacerlo en el contexto de pagar menos impuestos. Eso es un planeamiento tributario. Claro, pero eso es lo que él dice, declara. ¿Por qué voy a declarar tanta plata? Lo hice por esto. Entonces hay un reconocimiento flagrante. En otro momento el presidente, por ejemplo, se refiere también a sus asesorías. Cuando se le reclaman las famosas asesorías de Westfield a la empresa Odebrecht, ¿no? Para todas estas estructuraciones financieras. Y se le dice, bueno, ¿dónde constan los documentos? ¿Dónde están? Y el presidente dice, no, según la congresista Beteta siempre, no, fueron consejos que yo les di o llamadas telefónicas que hice. Con lo cual deja abierta la sospecha de que en efecto se le pagó por su influencia política. Esa es una interpretación que se realiza hace cuántos meses. Es decir,
Yo tengo las mismas dudas que tú. Mi trabajo, te reías cuando llegué con el expediente. Sí, el momento de expediente. Sí. Es un trabajo que es con papeles. Y mi trabajo se convierte en escritos, en presentaciones, en análisis. Así no son las asesorías financieras. Las asesorías financieras son habladas, son consejos, es abrir puertas, son contactos, que eso no significa influencia política. Y si uno conversa con cualquier asesor financiero le va a decir ¿No contrataban a Westfield porque se sabía que era la empresa de una persona con la historia política de Pedro Pablo Kuczynski, que había sido ministro hacía poco nada más, solamente para hablar de las consultorías del 2003, porque él deja el 2002, regresa a 2004? No hay esta coincidencia, esta puerta giratoria que finalmente termina beneficiando los negocios de Westfield. A mí me queda claro que tenemos una duda por esa Sepúlveda información. Era el supergurú de la economía. Esta duda ha generado una investigación a la que se ha sometido el presidente en la Comisión Lavallato y en la Fiscalía. Así es. Hasta el momento, ¿qué tenemos? Tenemos que la empresa que ha realizado delación premiada, colaboración eficaz, que todos los estamentos sostienen que tiene que decir la verdad porque está obligada en función de esa colaboración, sostiene que el presidente de la República, cuando fue ministro, no participó en la suscripción del contrato, no participó en las usabilidades y que ni siquiera cobró, que eso lo hizo Sepúlveda. No le creemos a Odebrecht, a quien le creemos cuando ataca al enemigo, pero no cuando ataca al amigo. Bueno, también lo sostiene Sepúlveda, no le creemos a Sepúlveda, también lo sostiene el presidente de la República, no le creemos al presidente de la República, lo sostiene también el Banco de Crédito y Apoyo. Es posible que estamentos tan distintos, personas de tan distinta naturaleza, función en la vida profesional, estén todos mintiendo en función de que el presidente no realizó asesorías, que no suscribió los contratos y que no formó parte. Hay que preguntarle a Sepúlveda, y ha respondido el señor Sepúlveda, por qué es que realizó esas asesorías, en qué contexto las realizó. Pero está claro, porque todos los testimonios se dirigen exactamente en el mismo sentido, que el señor presidente no participó. Entonces, que sigamos sosteniendo... Era dueño de la empresa, pero no sabía. Esa ha sido la defensa del presidente. ¿Cuándo es que vamos a levantar la duda si todos los testimonios apuntan en un mismo sentido? ¿En qué caso vinculado a Lavallato, absolutamente todos los testimonios apuntan en un mismo sentido? Nosotros recibimos hace ya varias semanas una cantidad de papeles impresionante. Nosotros no hemos hecho público estos documentos porque eran como 324 papeles. Empezamos a tratar de entender, porque se detallan las operaciones, son el reporte del BCP que tiene la Comisión Lavallato, ¿no? Y en algunos casos llamó la atención, y así lo transmitimos incluso a gente de la PCM, que el dinero que salía de empresas del presidente Kuczynski o de empresas para las que él había trabajado, estas transacciones o estos montos salían, pero no iban directamente a sus cuentas particulares, sino que para sorpresa hacían un recorrido, ¿no? Llegaban por aquí, iban a Gran Caimán, es decir, se movían mucho antes de llegar al destinatario final. El tema de las empresas offshore, de la mala imagen que tienen ahora, de lo que ocurrió con los Panama Papers, y también otras medidas o falta de medidas que ha tomado este gobierno para luchar contra la elusión, es la que nos lleva a la sospecha de lo que podría ser el pensamiento Kuczynski respecto al pago de tributos. Por ahí iba más bien mi pregunta. ¿No es un modo de operar de quien tiene la ventaja de armar una arquitectura financiera de esa naturaleza? No todos podemos crear o tener empresas offshore. Esta empresa Dorado, ¿quién la crea? Kuczynski. Es un offshore. Y la crea con la intención de no tributar. No. ¿O con la intención de qué? ¿Por qué no pone una cuenta a su nombre? Es decir, ¿a qué se dedicaba esta empresa? ¿O simplemente fue un nombre para hacer esta transferencia comercial? Es un vehículo para comprar inmuebles, pero eso es una práctica absolutamente habitual en Puede ser habitual, pero no necesariamente moral. ¿Pero por qué no? Es decir, ¿cuál es el tributo que ha dejado de pagar el presidente de la República? Pero entonces, ¿por qué la crea? Ha nacionalizado esa empresa, ha pagado lo que discutimos. ¿Cuál es el beneficio? En un momento discutimos la nacionalización de la empresa porque ha dejado de pagarle tributos al tío Sam y ahora volvemos a decir que claro, la empresa... a lo que voy es a ¿por qué se hace esto? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no, le vuelvo al punto, por qué no hacer una compra sencilla?
Ahora, hemos estado revisando información y hay, por ejemplo, hemos logrado ubicar acá un decreto que se presenta con oficio 2256 el 25 de julio del año 2016. Esto llega al despacho del presidente Ollanta Humala. Es una norma que pretendía reglamentar el Código Tributario, la norma 16 del título preliminar del Código Tributario, y establecer una serie de medidas o reglamentaciones para evitar justamente la elusión tributaria. Esto estaba enmarcado en la lucha de la OCDE, en la recomendación de la Comisión Europea, es decir, era un pedido que se había hecho al Perú para alinearse en una tendencia global para luchar contra la evasión o elusión de los tributos. Esta norma llega y sin embargo el señor Torne y el propio presidente Kuczynski le piden al señor Humala no promulgarla, es decir, ceder la responsabilidad a este nuevo gobierno que se inauguró a los 3 días para que ellos puedan complementar la norma. 20 meses después la norma no está implementada. Y uno dice, ¿por qué? Porque el presidente con esta norma pretende beneficiarse tributariamente. Es decir, voy a volver a insistir. Para que tengamos que hacer un recorrido ahora tributario, vamos a tener, un día de estos voy a morir debajo de información. Es decir, siempre hay algo que reclamar. ¿No es cierto? Resulta que cuando hemos intentado bajo todas las formas demostrar que el presidente ha cometido actos de corrupción y no ha sido posible, vamos a pasar a los actos de defraudación tributaria. Entonces lo que yo digo es, pasemos a los actos de defraudación tributaria, hagamos el análisis y yo le aseguro que el señor presidente es posble que ni siquiera constituya defraudación tributaria. Si me deja acabar. Ese documento constituirá un documento que el presidente explicará por qué políticamente no lo ha emitido, pero en verdad estamos pensando que el señor presidente de la República defrauda impuestos y que eso no lo aprueba para seguir defraudando impuestos. No, es que defraudación es una palabra que puede ingresar al campo de lo ilegal, ¿correcto? Defraudación sí es delito. Sí. ¿No es cierto? Sí, pero claro, sacarle la vuelta a la ley a través de ella misma, utilizar el sistema para estos carruseles, no es necesariamente. Mayra, lo que pasa es que me parece sumamente injusto lo que estás diciendo. Yo te puedo asegurar que el presidente de la República no le saca la vuelta a la ley en materia tributaria. Te lo puedo asegurar. Es una persona particularmente comprometida y preocupada por sus impuestos. La última vez que he estado reunido con él, preparándolo para la Comisión Lavajato, una de sus preocupaciones era que tenía que pagar sus impuestos y que tenía que estar atento a su declaración. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Ahora estamos en la sección de defraudación tributaria. Déjame revisar toda la información tributaria del presidente y déjame demostrarte que eso no es la visión que tienes y la respeto y sé que no lo haces de mala leche, como se dice. No, lo hago porque, pero, claro. es lo que vamos a discutir el jueves ahora. Ya, vamos a discutir. Mire, que el presidente y además le he dicho corrupción. Aquí en confianza que esto llegó y que no lo habíamos tocado precisamente porque no lo entendíamos. Cuando planteamos la pregunta dijimos, oye, es válido preguntarnos por qué hay tanto recorrido y luego llegamos a este otro documento enmarcado en una serie de compromisos internacionales que hasta ahora el Perú no cumple. Entonces uno empieza a hilvanar, pero el trabajo periodístico consiste en esto y preguntarle a los especialistas como usted dónde está, en qué área entra este comportamiento, si es un comportamiento adecuado o no, al margen de que sea delito. Yo no creo que el presidente haya cometido delito. Lo que sí tengo la sospecha de que haciendo uso de la propia ley, pues evitó pagar todo lo que le correspondía pagar. No solamente aquí seguramente, pero en todos los lugares donde pudo abrir estas empresas y hacer estas gestiones. Podemos hacer ahora el análisis tributario y te aseguraré que el análisis tributario que hagamos del récord de vida del señor presidente te va a satisfacer. Lo que me queda absolutamente claro es que esa norma es una norma que no se ha ido emitido por razones técnicas y estoy absolutamente seguro que hay una justificación para ello. Explicación. Estoy absolutamente convencido. Lo que no podemos hacer es empezar a saltar de un tema al otro aquí, de quien es presidente de la República y que se le pretende vacar por hechos que ya, respecto a los cuales ya existe una vacancia. Estamos vacándolo por los mismos hechos y estamos emitiendo documentos como este documento en el que pretendemos dar por verificado lo que no solo no ha sido verificado, sino que no puede ser verificado porque es falso. Es decir, nadie va a poder verificar que la concesionaria ISA Norte pagó un monto a Westfield porque eso nunca existió. Bueno, porque la concesionaria ISA Norte tramo 2 y 3 no existe. Claro, usted está cuestionando, pero me recuerdan algunos televidentes a través de Twitter que el señor Espinosa reconoció que la información era correcta. El señor Espinosa ha reconocido que confía en su equipo de trabajo. El señor Espinosa ha reconocido que esa no es información verificada. El señor Espinosa ha reconocido que solamente es una nota de inteligencia que debe ser verificada en una investigación fiscal o en una investigación congresal correctamente hecho, que esto es un punto de partida, un mapeo de riesgo.
ha reconocido que podrían existir errores en el documento, porque se sostiene, y esto es cierto, que una carta enviada al Congreso ha sido rectificada, pero que lamentablemente él no tiene acceso a la nueva carta. Muy bien, queda la pregunta abierta entonces para el señor Espinosa para que nos diga por qué hizo lo que hizo, porque es una enorme irresponsabilidad entregar la información a una comisión, como le vuelvo a decir, al margen de que se haya filtrado o no, que no está del todo trabajada. Es decir, se está llevando a incurrir en error a una comisión investigadora del Parlamento. Recordemos que es una nota de inteligencia. Por eso. Una nota de inteligencia no debe estar corroborada, es un punto de partida. ¿Pero para qué envían una nota de inteligencia si las reservas del caso? Ahí también hay un error. Es decir, si el Congreso le pide a la UIF información, la UIF no va a decir, oye, por si acaso este es el borrador, lo que está acá no es mi resultado final, úsalo como un borrador, es mi esbozo de... Bueno, yo espero que la revelación del audio y de la transcripción de la Comisión Lavajato también indique lo que dice la congresista Bartra al inicio, de que se tuvo que insistir en que el documento salga y que se tuvo que insistir en la recepción del documento. Bueno, vamos a estar atentos a lo que diga el audio entonces y a la transcripción. Entonces, a ver cómo y en qué condiciones sale esta nota de inteligencia, por qué se insiste tanto, por qué se necesitaba presentar lo que era una nota de inteligencia como una información corroborada. Correcto, doctor. Me queda clara la posición, le agradezco mucho la presencia y bueno, le hago las preguntas porque trabajamos para eso, para hacer las preguntas. Y yo trabajo para aclarar los temas. Correcto. Lo que no puedo hacer es tener un tema distinto cada día. Ni me lo has presentado ni me lo has trasladado. Si me lo trasladas, yo estoy encantado. Tengo un equipo de trabajo con el que confirmamos la información y damos las explicaciones del caso. Yo sé que hay mucha gente que no cree en la información. Yo sé que hay mucha otra gente que cree en la información. Lo que no podemos hacer es creer en información provisional, errada. Este es el alcance. Es el oficio y tiene la fecha y todo, ahí está fechado, el señor Humala lo ha reconocido y es absolutamente de manejo público, ¿no? No hay nada de ilegal, ni está mal filtrada, ni es una nota. Y has dicho tú que no representa ninguna comisión un delito, ¿no es cierto? Es decir... Ahí está el marco normativo o las reglas de juego más claras para evitar la elusión tributaria. Sí, si vamos a vacar al presidente porque hay ciertas decisiones políticas con las que no estamos de acuerdo. En ningún momento no estoy apoyando la vacancia. Tengo claro. Solamente estoy haciéndole preguntas. Lo que pasa es que estamos en el marco estamos a 3 días de una vacancia, a 2 días de una vacancia, ya no sé en qué día estamos. Pero como usted ha dicho, no mezclemos los temas. No, yo no lo mezclo, pero te aseguro que las explicaciones las podemos dar en la medida en que se corrobore la información. Correcto, doctor. Entiendo tu preocupación, voy a aclarar la información, voy a hacer el recorrido de la información y te aseguro que te voy a brindar una explicación que te satisfacirá o no, pero discutamos en función de información verificada, no en función de dudas. Correcto, le agradezco. No digo que tú mucho. lo hagas, pero creo que es lo que hay que hacer. Muchas gracias. Gracias también a usted. Hacemos una pausa y regresamos con más en 2018.